Acabamos de ver los problemas que los castores están causando en algunas zonas del campo aragonés. Hablamos ahora con el veterinario Nicolás Urbani. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Es habitual la presencia de este animal en nuestra comunidad? No es habitual, pero sí que se está observando una expansión del mismo. Al final, como han comentado en el vídeo, se produjo una reintroducción ilegal de 18 castores en torno al año 2003 en los ríos Aragón y en el río Ebro. En teoría, en 2005 hubo un sistema de control realizado por la autoridad competente que parecía que había controlado totalmente la población, pero sin embargo, varios años después ha reaparecido y además se ha ido extendiendo. Y conforme a los cambios normativos de la Unión Europea y del propio Boletín Oficial del Estado, que se tiene que adaptar a esta normativa europea, pues además esta especie ha pasado a ser una especie silvestre en régimen de especial protección. Por tanto, pues como también se comentaba en el vídeo, es difícil realizar acciones de control que permitan pues, un equilibrio poblacional del mismo. Estamos hablando de que precisamente los frutales es la especie más afectada por estos animales. ¿Por qué se acercan concretamente a los frutales? Bien, al final este es un roedor semiacuático que pesa en torno a 16 kilos y su principal característica anatómica es que tiene unos incisivos muy fuertes. Y como buen roedor, pues parte de su comportamiento natural es roer la madera, es roer los árboles, y si están ubicados en esas zonas periféricas a los ríos, pues si son frutales, también plantaciones de choperas, pues causan un destrozo importante. Ellos lo emplean para realizar sus presas, sus zonas de refugio, y entonces pues causan estos daños directos en las plantaciones que muchas veces son irreversibles porque directamente es que talan totalmente el árbol y por tanto ya no se puede ni regenerar. Cada vez es más frecuente su presencia también en las ciudades. Parece que no hay forma de pararlos. Y al final es una especie que es territorial, los machos pelean mucho entre ellos y entonces pues se van expandiendo, van ocupando nuevos territorios y poco a poco pues van ampliando su campo de actuación. Y por ello, pues hace poco también se habían ya realizado observaciones por los propios vecinos de Zaragoza del castor debajo de algún puente en la capital y demás. Es una situación pues, que las autoridades competentes tendrán que valorar, hacer un plan de gestión específico y revisar todo el protocolo de prevención de daños, sobre todo en cultivos y en choperas, porque es cierto que para los propietarios pues, puede ser un verdadero quebradero de cabeza y sobre todo una pérdida económica muy importante. Ya para terminar, estamos hablando de que se trata de una especie protegida, pero ¿en qué consiste concretamente esa protección? Bien, al ser una especie protegida, pues por ejemplo no puede catalogarse como una especie cinegética. Por tanto, y tampoco se pueden realizar controles de población ordinarios porque se consideran como una especie de especial valor a nivel ecológico, por otras cuestiones, y por tanto la Unión Europea y el propio Estado pues lo cataloga como especie silvestre en régimen de especial protección. Por tanto, pues hay que optar por medidas de prevención de daños, de control, pero sin embargo de control poblacional pues es muy difícil plantearlo, salvo capturas in vivo y posibles traslocaciones, las cuales también lo que haríamos es extender el problema, pues es complicado el actuar sobre ellos. Nicolás, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros por la divulgación. Nosotros vamos a cambiar completamente.